Nunca olvidaré aquella tarde en que el teléfono sonó y mi mundo empezó a resquebrajarse. Yo estaba sentada en la mesa de mi pequeña cocina con las manos temblando mientras servía té del viejo samovar que guardo como reliquia de mi matrimonio. Afuera, el viento de febrero aullaba como si quisiera arrancar las ventanas y cada copo de nieve golpeaba el cristal, recordándome que la vida, igual que el invierno ruso que tantas veces soporté, podía ser cruel y despiadada. Me llamo Elena Borisovna, tengo 65 años y durante mucho tiempo pensé que ya nada podría sorprenderme. He aprendido a vivir con la soledad, a aceptar que el eco de los pasos de mi marido ya no suena en este piso y que mi hijo Oleg es ahora un hombre con sus propios secretos. Pero aquel día algo en su voz me heló la sangre. Mamá, no le digas nada a Katia. Sí, será una sorpresa. Que crea que sigo de viaje. Lo dijo rápido, nervioso, como quien oculta algo que no se atreve a confesar. Asentí sin discutir porque las madres siempre aceptamos aunque el corazón nos grite lo contrario. Colgué el teléfono con un nudo en la garganta preguntándome, ¿sorpresa para quién? ¿Para su esposa o para mí? Aquel mismo día caminé hasta la estación de tren. El aire olía a hierro, a café barato en vasos de cartón, a polvo acumulado en los andenes. En mi bolso llevaba un sobre con dinero, demasiado dinero para una pensionista como yo. Seguí las instrucciones. Abrí la taquilla 317. Deposité el sobre y cerré la puerta con un clic metálico que retumbó en mi pecho. El corazón latía como cuando era joven y hacía algo prohibido. Miré a mi alrededor. Había alguien observándome. Una sombra tras la columna, un destello en la mirada de una mujer que pasaba. Tal vez solo mi imaginación. Regresé a casa en silencio con la sensación de haber cruzado un límite. Encendí la lámpara del salón, esa luz amarillenta que me acompaña desde hace décadas, y abrí un álbum de fotos. Entre páginas amarillentas estaba la imagen de mi hermana Irina con un bebé en brazos, una fotografía que debía desaparecer antes de que alguien la viera, porque ese niño era Oleg. Me ardían los ojos, el té ya no me consolaba. Las paredes de mi piso se cerraban como una prisión de recuerdos, las discusiones con mi marido, las risas de Oleg de pequeño, las lágrimas de noches interminables, y ahora de nuevo, la amenaza de un secreto que podría destruirlo todo, y la pregunta que me retumbaba en la cabeza más fuerte que el viento de febrero. ¿Qué ocurrirá si la verdad sale a la luz y mi hijo descubre que yo no soy su madre, sino su tía? Me llamo Elena Borisovna, aunque en España todos me conocen simplemente como Elena. 65 años no son pocos, pero tampoco me siento vieja del todo. A veces pienso que sigo siendo aquella mujer de mirada recta, que trabajaba en la biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid, ordenando estantes repletos de libros y discutiendo con profesores sobre filosofía o historia. En aquel tiempo yo no era solamente una mujer casada, era algo más, una guardiana del conocimiento. Hoy, en cambio, soy una pensionista que vive en un piso modesto de las afueras en Vallecas. Un piso pequeño de 2 habitaciones con las paredes cargadas de fotografías enmarcadas y estanterías que huelen a papel antiguo. Aquí cada crujido del suelo me habla del pasado de mi marido Igor, que se fue hace 5 años, de las fiestas familiares donde el aroma a cocido madrileño llenaba la casa, de las noches interminables en las que arrullaba a mi hijo Oleg, convencida de que era carne de mi carne. Mi marido Igor era ingeniero de caminos, tenía las manos grandes y ásperas y una paciencia que yo siempre envidié. Con él aprendí a querer la tierra, a valorar un simple huerto, una mesa compartida, una tarde en la terraza, con el sol de primavera acariciándonos la piel.
Murió demasiado pronto y desde entonces me aferro a sus recuerdos, su reloj de pulsera, sus libros de arquitectura, la casita de campo que nos dejó en herencia en Guadalajara. Esa casa de campo se convirtió en símbolo de nuestras raíces. Allí plantamos manzanos y almendros, allí enseñamos a Oleg a montar en bicicleta, allí celebramos cumpleaños y veranos enteros. Pero la herencia de Igor no fue sencilla. Dejó la casa a Katia, mi nuera, y no a nuestro hijo. Y aunque nunca lo dije en voz alta, aquello me dolió, porque la casa era nuestro refugio y yo soñaba con verla en manos de Oleg, mi hijo, mi orgullo y mi herida. Oleg siguió los pasos de su padre, también ingeniero, aunque con un espíritu distinto, menos romántico, más ambicioso. Siempre miraba hacia lo alto, hacia los rascacielos de cristal, mientras Igor soñaba con puentes y viviendas para familias humildes. Esa diferencia entre padre e hijo fue una espina que nunca terminamos de arrancar. Aún así, Oleg era mi todo. Desde que lo tuve en brazos por primera vez, juré que nada ni nadie lo separaría de mí. Aunque en lo más profundo siempre me perseguía un secreto que nunca pude compartir. Él se casó con Katia, una mujer brillante y trabajadora, cardióloga en un hospital de Madrid con una mente afilada y unas manos firmes capaces de devolver la vida a un corazón detenido. Nunca tuve nada contra ella, al contrario la admiraba, pero también me dolía que su pasión por la medicina la alejara de la vida doméstica. No tuvieron hijos, y aunque yo respeté su decisión en mi interior, guardaba la ilusión de convertirme en abuela. Imaginaba domingos con nietos corriendo por el pasillo, risas infantiles, el olor a rosquillas recién hechas. Pero esos sueños nunca llegaron. Katia me trata con respeto, siempre educada, aunque siento que me observa con una mezcla de cariño y distancia. Su mirada de médica todo lo analiza, todo lo sospecha. A veces me pregunto si algún día descubrirá lo que escondo desde hace décadas, lo que podría romper nuestra familia en 1000 pedazos. En mi vida no solo están ellos. También tengo a doña Carmen, la vecina del primero, una mujer mayor que me trae tomates de su huerto en Toledo cada verano. Nos sentamos juntas a tomar café en la cocina, criticamos los precios en el mercado y recordamos las viejas películas de Sara Montiel. Con ella encuentro la complicidad que solo se da entre mujeres que ya han visto demasiado y saben callar lo necesario. Y está también don Manuel, un antiguo colega de la biblioteca que me llama una vez al mes para preguntarme cómo estoy. Siempre me dice en broma que sigo siendo la reina de la sala de lectura. Sus llamadas me arrancan sonrisas en medio de la soledad. A pesar de todo, todavía conservo pequeños rituales que me conectan con lo que fui. Cada sábado preparo té en una tetera antigua, la misma que traje de un viaje a Toledo con Igor, y pongo en la mesa una mantelería bordada que heredé de mi madre. Coloco un tarro de mermelada de ciruela hecho en casa y me siento frente al ventanal. Allí, mientras el sol de la tarde tiñe de dorado los edificios, me permito recordar que la vida, aunque dura, aún guarda instantes de belleza. Sin embargo, aquel equilibrio comenzó a tambalearse el día que recibí la llamada de Oleg pidiéndome silencio, ocultando algo a su esposa. Aquel no le digas nada, a Katia, cayó sobre mí como un peso insoportable. Yo conocía a mi hijo cada vez que aceleraba el tono de voz era porque mentía. Y esta vez su mentira tenía un filo distinto, peligroso. Esa misma tarde, como empujada por un presentimiento, abrí el álbum de fotos familiares. Entre las imágenes de veranos felices y cumpleaños infantiles encontré la foto de Irina, mi hermana, con un bebé en brazos. Era una foto que siempre me dolió mirar porque sabía que escondía la verdad que jamás debería salir a la luz.
el secreto que podría destruir todo lo que construí. Aquella mañana desperté más temprano de lo habitual. El despertador del viejo móvil sonó con su pitido metálico y el silencio del piso me golpeó con más fuerza que nunca. Afuera Madrid todavía dormía bajo un cielo gris y yo me enfundé en mi bata de franela antes de encender la cocina. El agua hervía en la tetera y el olor del té con bergamota empezó a llenar el aire. Me serví una taza pero mis manos temblaban. Habían pasado ya varios días desde aquella llamada de Oleg pidiéndome que guardara silencio frente a Katia. Yo intentaba convencerme de que no era nada un simple capricho de hijo, pero la inquietud crecía en mí como una hiedra venenosa, porque lo conocía demasiado bien su voz nerviosa, ese tono entrecortado. No era un juego inocente, era algo más. Ese mismo día decidí salir. Hacía frío, el tipo de frío húmedo que se mete en los huesos en Madrid cuando febrero se alarga. Me puse mi abrigo más grueso y cogí el autobús hacia la estación de Atocha. Llevaba en el bolso un sobre con dinero. ¿Por qué allí? ¿Por qué en una taquilla? Porque alguien me lo había pedido así. Y yo con el corazón encogido obedecí. El vestíbulo de la estación bullía de gente, maletas, rodando voces mezcladas en distintos acentos, olor a café recién hecho y a metal oxidado de los trenes. Caminé hasta la consigna, abrí la taquilla 317 y dejé el sobre dentro. Era un gesto sencillo, pero en mis manos se sentía como si estuviera entregando una parte de mi vida. Cerré la puerta de golpe y me quedé unos segundos escuchando el eco. Al girarme me pareció ver una silueta conocida observándome desde lejos. Katia, no imposible. Sacudí la cabeza intentando convencerme de que solo era fruto de mi paranoia. De regreso a casa no lograba calmar el corazón. Me senté en el salón rodeada de fotos familiares y abrí de nuevo el álbum. Allí estaba la imagen de Irina, mi hermana, con un niño en brazos. El mismo niño que luego todos conocieron como Oleg, mi hijo. Nadie salvo yo e Igor sabía la verdad, que Oleg no había nacido de mi vientre, sino del de Irina, mi hermana pequeña. Ella, apenas una adolescente enredada en una relación imposible, me pidió ayuda. Y yo, incapaz de concebir hijos, acepté criar a aquel niño como propio. Firmamos un acuerdo en silencio con lágrimas y una cinta de casete donde Irina grabó sus palabras de renuncia. Es mi decisión, lo dejo en tus manos. Durante décadas guardé ese secreto como si fuera un tesoro maldito. Nunca se lo conté a Oleg, ni siquiera cuando Igor murió y yo me quedé sola con la carga. Creí que moriría conmigo, pero ese día, al mirar la foto, un presentimiento me atravesó como un cuchillo. Algo estaba a punto de salir a la luz. Esa sospecha se confirmó al día siguiente. Sonó el teléfono, un número desconocido. Dudé en contestar, pero al final descolgué. Al otro lado, una voz rota por los años y la enfermedad lena. Soy yo, Irina. Se me cayó el alma a los pies. Hacía más de 40 años que no hablábamos desde que huyó a otra ciudad para rehacer su vida, y ahora reaparecía como un fantasma. Irina. ¿Qué quieres?, pregunté, la garganta seca. Su respuesta me heló. Estoy enferma. Cáncer. En fase avanzada. Necesito dinero para un tratamiento. Mucho dinero. Si no me ayudas, contaré la verdad a Oleg. Le diré que yo soy su madre y que tú le robaste su vida. Las palabras se me clavaron como agujas. Chantaje de mi propia hermana. Me quedé muda unos segundos, incapaz de respirar. Después susurré. ¿Cómo puedes decir eso, Irina? Después de todo lo que hice por ti, por él. Vendí mi juventud, sacrifiqué mis sueños, lo crié como mío. Ella rió con amargura. Eso no cambia el hecho. Él tiene derecho a saberlo. Colgué el teléfono con un temblor en las manos que no podía controlar. Me dejé caer en la silla de la cocina y las lágrimas brotaron solas.
Todo lo que había protegido durante tantos años estaba a punto de desmoronarse. Aquella noche no pude dormir. Caminaba de un lado a otro de la casa con el corazón en un puño. Recordaba a Oleg de niño, sus primeras palabras, sus travesuras, sus noches de fiebre, cuando me pasaba horas junto a su cama. Yo era su madre en cada gesto, en cada cuidado. Pero si Irina hablaba, ¿qué quedaría de todo eso? ¿Qué me quedaría a mí? Los días siguientes fueron un torbellino. Volví a la estación a dejar más dinero en la misma taquilla, tal y como Irina exigía. Cada vez que cerraba la puerta metálica, sentía que mi dignidad se me escapaba entre los dedos, y lo peor de todo era la sospecha de que alguien me observaba. Una tarde incluso me pareció ver la silueta de Katia, mi nuera, entre la multitud. Estaba vigilándome, me había descubierto. Un sábado decidí visitarlo sin avisar. Preparé un pastel de repollo como los que solía cocinar para Oleg cuando era niño y me planté en su casa. Abrí con la llave que él mismo me había dado. Katia estaba en la cocina agotada después de una larga jornada en el hospital. Me recibió con una sonrisa cansada, pero pronto noté algo distinto en su mirada, una sospecha, un interrogante. Cenamos juntas. La conversación fluía a medias hasta que de pronto ella dijo: «Elena, hoy en la estación juraría que le vi a usted junto a las taquillas de consigna». El tenedor se me quedó suspendido en el aire. Sentí que la sangre me abandonaba el cuerpo. Reí fingiendo naturalidad. «Yo en la estación, ay, hija, te habrás confundido. Estuve en la peluquería y luego en el mercado, nada más». Pero sus ojos me taladraron como bisturís. Katia era médica acostumbrada a leer la verdad en los cuerpos, en los gestos. Yo sabía que no me había creído. Esa misma noche, antes de marcharme, ella hojeó un álbum de fotos que yo había llevado conmigo para copiar algunas imágenes antiguas. Y entonces ocurrió lo que más temía: encontró la foto de Irina con el bebé. Reconocí el brillo de la sospecha en sus ojos. Me despedí como pude con la excusa de que estaba cansada. Al salir a la calle, la noche madrileña me envolvió con su frío. Caminé hasta la parada de taxis con lágrimas empañándome la vista. Sentía que todo lo que había construido se tambaleaba. Al llegar a casa, el teléfono volvió a sonar. Era Irina. «He recogido el dinero». «Pero no es suficiente, hermana. Si no me das más, le contaré a Oleg toda la verdad». Apreté el aparato con rabia, con un dolor que me desgarraba. Mi propia sangre me estaba chantajeando, y comprendí que aquel era el principio del fin, el momento en que mi secreto dejó de ser mío. Las horas comenzaron a arrastrarse como cadenas. Cada minuto pesaba. Yo, que durante décadas había mantenido mi vida bajo un orden meticuloso, las comidas a la misma hora, el té cada tarde, las visitas semanales al mercado, de pronto me vi atrapada en una tormenta donde nada tenía control. Irina no dejaba de llamar. Su voz llegaba cargada de urgencia, de rabia, de enfermedad. «Lena, ¿tienes el dinero?», me preguntaba sin rodeos. «Te he dado todo lo que podía, Irina». «Todo», contestaba yo con el corazón encogido. «No es suficiente». «¿Quieres que le diga a Oleg la verdad? ¿Quieres que lo sepa?», de mi boca colgaba y me dejaba temblando como si me hubieran arrancado un pedazo de alma. Intenté buscar ayuda en mis recuerdos, en lo que mi marido Igor me habría aconsejado. Cerraba los ojos y lo veía en la casa de campo regando los manzanos diciéndome: «La familia es lo primero, Lena. Pase lo que pase, protégelos». Pero, ¿cómo proteger ahora a mi hijo si la amenaza venía de la propia sangre Katia, mientras tanto se mostraba cada vez más distante? No me decía nada abiertamente, pero yo sentía en su mirada que estaba atando cabos. En la mesa me observaba como quien examina a un paciente grave, esperando el momento exacto para hacer la incisión.
Una noche después de cenar juntas, me lo dijo sin rodeos: se esconde algo, ¿verdad? Lo vi en tus ojos cuando mencioné la estación. ¿Qué hay en esas taquillas? No supe qué responder. Balbuceé, fingí un mareo, cambié de tema. Pero en mi interior sabía que no podría engañarla por mucho tiempo. Oleg, por su parte, me llamaba cada vez menos. Cuando lo hacía, su voz sonaba nerviosa, como si estuviera siempre mirando por encima del hombro. Me pedía dinero. Gastos imprevistos, decía. Yo asentía, aunque dentro de mí crecía la sospecha de que había caído en algo turbio. Recordaba los rumores que llegaban: falsificación de documentos, problemas en el trabajo, deudas. Pero me negaba a creerlo. Mi hijo no puede ser un delincuente, me repetía como un mantra desesperado. Los días se mezclaban con las noches. Apenas dormía. Caminaba de un lado a otro de mi piso, encendía y apagaba la lámpara del salón, abría cajones buscando fuerzas en objetos antiguos. Las cartas de Igor, la bufanda que Oleg usaba de niño, la foto amarillenta de mis padres. Cada objeto era una herida. Algunas tardes iba a la casa de campo. Tomaba el autobús con un termo de té y un trozo de pan con chorizo, como en los viejos tiempos. Allí, en medio del campo silencioso, sentía que podía respirar. Pero incluso allí me perseguía la sombra de Irina. La imaginaba entrando por la puerta, señalándome con un dedo acusador y gritando: «Le robaste a tu propio hijo». Una vez la llamé, yo incapaz de soportar más: «Irina, ¿qué quieres de mí? Dímelo claro. Quiero lo que es mío, quiero reconocimiento, quiero que mi hijo sepa quién soy. No puedes hacerle eso», grité. «Le destruirás la vida». Ella suspiró con un tono frío que me heló la sangre. «Entonces paga y calla». Esa noche soñé que Oleg entraba en la cocina, me miraba con odio y me decía: «No eres mi madre, nunca lo fuiste». Desperté empapada en sudor, con un grito ahogado en la garganta. La tensión aumentaba también con Katia. Un día vino a mi piso sin avisar. Traía flores tulipanes amarillos, pero su rostro estaba serio. «Necesitamos hablar», dijo. Nos sentamos en la cocina. El té humeaba en las tazas, pero ninguna lo tocaba. «Sé que Irina ha vuelto», soltó de repente. «Sé que os habéis visto». Me quedé de piedra. ¿Cómo lo sabía? ¿Quién se lo había contado? Ella me explicó que había investigado, que había hecho llamadas, que incluso había preguntado a un antiguo conocido de la familia. Me miró directo a los ojos. «Oleg es realmente tu hijo». El silencio se volvió insoportable. Notaba cómo el aire se volvía denso, cómo mis manos sudaban. Quise negarlo, pero la fuerza me abandonó. «Es mi hijo», respondí con lágrimas. Lo crié, lo amé, estuve en cada noche de fiebre y en cada alegría. Es mi hijo, aunque no lo haya parido. Katia bajó la mirada conmovida y a la vez incrédula. «No entiendo por qué no nos lo dijo antes. Podríamos haber ayudado, pero yo no buscaba ayuda. Mi orgullo no me lo permitía». Mientras todo esto ocurría, Oleg seguía hundiéndose. Una tarde recibí una llamada inesperada de Katia con la voz temblorosa. «Elena, Oleg ha perdido su trabajo. Fue despedido hace un mes. Lo acusan de falsificar presupuestos». Sentí que el mundo se me caía encima. Me aferré al borde de la mesa para no desplomarme. Recordé cómo de niño robaba caramelos de la tienda, y yo lo reprendía con firmeza. La honestidad es lo primero. Y ahora esto. Poco después supe que se había marchado de casa, que había dejado a Katia con deudas. Ella vino a verme con lágrimas en los ojos. «Se ha ido Elena, me ha abandonado». La abracé sintiendo un dolor doble por ella y por mí. Mi hijo se desmoronaba, mi hermana me chantajeaba y yo quedaba atrapada en medio. Irina, como si lo supiera, redobló la presión. Me llamaba a todas horas: «Dame más dinero, Lena. O mañana mismo le digo la verdad». Yo ya no sabía qué hacer.
Tenía la sensación de que la vida se me escurría como arena entre los dedos. Cada paso que daba era un paso hacia el abismo. Los recuerdos del pasado me perseguían más que nunca. Veía a la joven Irina en aquella discoteca universitaria embarazada y asustada. Veía a Igor cuando me dijo, criémoslo como nuestro. Nadie necesita saberlo. Veía mi propia cara en el espejo arrugada, cansada, marcada por años de silencio. Y en medio de todo la pregunta que me atormentaba sin cesar, ¿podré seguir protegiendo mi secreto o es ya demasiado tarde? El día en que todo estalló empezó con un silencio raro como el de las iglesias antes de un funeral. Abrí los ojos antes de que sonara el móvil y supe con esa certeza que no se razona que algo iba a romperse. La luz de la mañana apenas entraba por la persiana, dejando líneas pálidas sobre la mesa de la cocina. Puse a hervir agua. El silbido de la tetera se me clavó en los oídos. El primer golpe llegó a las 9:20. El teléfono vibró con violencia sobre el hule. Un número desconocido. Contesté. Doña Elena Borisovna. Llamamos de la comisaría de Moratalaz. Su hijo, Oleg K., ha sido detenido para prestar declaración. Necesitamos que acuda con documentación y pertenencias básicas. No recuerdo haber dicho sí. Tampoco recuerdo haber colgado. Solo sé que el silbido de la tetera se hizo insoportable y la apagué de un manotazo. Me apoyé en la encimera hasta que pasó el mareo. La casa parecía estar inclinándose como si el edificio entero se deslizara hacia un borde. A los pocos segundos, otra llamada. Irina. Lena. ¿Lo tienes? Necesito el ingreso. Hoy, dijo sin saludo, sin compasión. Irina Oleg. Traje saliva. La policía. Lo han detenido. Mejor respondió con un filo en la voz. Así aprenderá a mirar la verdad. Dame el dinero o le escribo. Hoy. Colgué. La taza me temblaba en la mano. Sentí una furia súbita, una oleada caliente que me subió por el pecho. Tomé el abrigo sin pensar. Metí a toda prisa en el bolso el pasaporte de Oleg, un neceser, un jersey limpio. Cerré la puerta con un golpe. En la calle Madrid tenía olor a pan recién hecho y a gasolina. El cielo estaba del color del aluminio. Bajé al metro como una autómata. Atocha línea 1, trasbordo. El vaivén del vagón me devolvió memorias antiguas. La primera vez que llevé a Oleg a ver los trenes, su cara pegada al cristal, las manos pequeñas. Mamá, ¿ves cómo corren? Yo reí entonces. Ahora, en cambio, mordí el borde del guante para no llorar. En la comisaría, la luz blanca hacía daño. Las paredes olían a lejía. Una funcionaria me pidió documentos con una cortesía cansada. Me hicieron esperar en una fila de sillas de plástico. A mi izquierda, un hombre miraba el suelo. A mi derecha, una chica se frotaba los ojos con las mangas de una sudadera. En algún punto, una impresora expulsaba papeles con un zumbido constante. El tiempo era una goma elástica. Cuando por fin pronunciaron mi nombre, las piernas me pesaban como si llevara botas de plomo. «Puede verle 5 minutos», dijo el agente. «Sin contacto físico, solo una mampara». Me miró como si ya supiera todo de mí. Lo vi detrás del cristal más delgado, la barba crecida, los ojos con ojeras de tinta. Alzó la mano vacilante. La impulsé a la altura del cristal como si pudiera tocarlo. «Mamá». La palabra se le rompió. «Estoy aquí», dije. Era lo único que podía decir sin caerme. «No te preocupes. Es un malentendido», ensayó una sonrisa torpe. «Solo facturas, firmas, cosas del despacho. Pronto saldré». Lo miré respirando lento. Noté que la frase me atravesaba ya sin fuerza para engañarme. «Pronto saldré». El eco hueco. «Traje tu jersey», susurré. Y me tembló la voz. «Hay algo que debo decirte, pero no aquí, no así». Mis dedos apretaron el borde de la mampara. Nos cortaron el tiempo sin aviso.
Un timbre, un gesto, la silla raspando el suelo. Hasta luego, mamá, dijo él, y hasta luego fue una piedra en el estómago. Afuera el aire cortaba la piel. Me apoyé en la pared de la comisaría y busqué el móvil. Llamé a Katia. Contestó con voz de quirófano tersa y firme. Estoy en guardia, pero dime. Oleg. Lo han detenido. Mi voz salió más pequeña de lo que pensé. ¿Puedes venir cuando salgas? No sé qué hacer. Iré, dijo sin duda. En cuanto pueda. Y Elena... Pausa. No estás sola. Colgué y comencé a caminar sin rumbo. Mis pies me llevaron no sé cómo a la estación, a las consignas. El pasillo olía a metal frío y café viejo. Me quedé frente a la taquilla 317 como si estuviera ante una tumba. Metí la llave por instinto y abrí. Vacío. Ese vacío exacto me devolvió la imagen de Irina recogiendo el sobre como una sombra que se mueve a través de paredes. El móvil vibró de nuevo. Mensaje de Irina hoy. No me hagas escribirle. Algo se quebró entonces, un hilo interno, como si un violín mal tensado saltara en plena nota. Guardé la llave en el bolsillo. No contesté. Regresé a casa. El piso olía a té recalentado y a polvo antiguo. Abrí el cajón del aparador y saqué la cinta. La maldita cinta. El plástico marrón, las letras escritas con rotulador Irina, 1982. La sostuve en la palma como si pesara 1 kilo. Era pequeña, pero contenía la dinamita de mi vida. Toqué al timbre. 2 veces. Abro. Era Katia ojerosa, con el pelo recogido deprisa. Traía un ramo de tulipanes, los mismos de siempre, y una determinación que me asustó. ¿Puedo pasar? Entró sin esperar respuesta. Se quitó el abrigo, dejó el bolso sobre la mesa. ¿Dónde está la cinta? Me quedé inmóvil, el latido en las sienes. ¿Qué? Cinta, la de Irina, la renuncia, la prueba, su mirada de médico bisturí. Elena, no hay tiempo. Si Irina decide escribirle a Oleg ahora, él está frágil, puede romperse del todo. Le tendí la cinta. Su dedo índice recorrió la carcasa con asco y piedad a la vez. Tengo un reproductor viejo en casa, dijo. Vamos a digitalizarla. A ponerle fecha, a custodiarla formalmente, sin violencia, sin chantaje. Y luego hablaremos con Irina, con calma. En el hospital si hace falta. Me miró. Pero antes hay algo que tú debes hacer. ¿Qué decírselo? A Oleg. De tu boca. Hoy. Tragué. El aire me sabía a metal. Katia, no puedo. Lo mataré. La mentira ya lo está matando, respondió sin levantar la voz. Y no me mires como médico. Te hablo como hija. La palabra me atravesó. Puedes negarlo hoy y mañana, pero el dolor seguirá. Díselo. Estaré contigo. La tarde cayó despacio. Llamé a la comisaría. Me dieron 1 hora de visita controlada. Katia llamó a un amigo jurista para que nos orientara en los pasillos. Tomamos un taxi. En el trayecto, las luces de la ciudad eran líneas alargadas. Yo respiraba contando hasta 4 como me enseñaron para los ataques de pánico. 1, 2, 3, 4. Y otra vez. En la sala de visitas el fluorescente parpadeaba. Nos sentaron frente a la mampara. Oleg apareció con paso tenso. Vio a Katia primero. Sus pupilas se agrandaron. Quiso sonreír. No lo logró. Katia susurró. No hables, dijo ella. Escucha a tu madre. La palabra madre quedó suspendida en el aire como una cuerda floja. Me sostuve de ella para no caer. Puse la mano sobre el cristal. Hijo, dije, no voy a empezar pidiéndote perdón porque no hay verbo para esto. Solo hay verdad, y va a doler. Él frunció el ceño. Su respiración se aceleró. ¿De qué hablas? De tu nacimiento, continué. De Irina, de mí. Tragué saliva. Oleg, te crié desde el primer día. Te acuné, te llevé a la escuela, te acompañé al hospital cuando te rompiste la muñeca. Fui tu madre en todo lo que una madre hace. Pero no te parí. El silencio del mundo se metió en mis oídos.
Te parió Irina, mi hermana. Él no parpadeó. Los ojos se le quedaron fijos como si una avalancha detuviera el tiempo. No dijo al fin muy bajo. No. Estaba asustada. Era una cría. Y yo no podía tener hijos. Mi voz ahora era la de una mujer de 65 años que por fin acepta una derrota. Lo hicimos como creímos que era mejor. Hay una cinta, hay una renuncia y hay 40 años de amor. Lo miré. Te lo digo ahora porque no quiero que lo sepas por boca de quien te haría daño. El cristal devolvió su aliento empañado. Levantó ambas manos y las apoyó abiertas contra la mampara. Yo coloqué las mías enfrente y por un segundo sentí calor a través del frío del vidrio. ¿Quién soy entonces?, preguntó con un hilo de voz. Mi hijo, respondí. Eres mi hijo, porque te elegí cada día, porque tu padre, Igor, te eligió también, y porque el amor que te dimos... Se me quebró la frase. Esto no borra nada, solo pone nombre a lo que ya era verdad. Irina te dio la vida, yo te la cuidé. Cerró los ojos. Cuando los abrió estaban llenos de agua. ¿Katia lo sabía? Sospechaba, contestó ella. Y hoy lo sabemos, los tres. Lo miró con la firmeza de quien a la vez cura y sostiene. Oleg, yo voy a ocuparme de que nadie te utilice con esta verdad, ni para extorsionarte ni para hundirte, pero tienes que hacer tu parte. Él asintió niño por un segundo. Luego, como si se acordara de dónde estaba una sombra, le cruzó la cara. Hice cosas mal, dijo. No puedo cambiarlo. Su voz se volvió ronca. Pero no me quites a mi madre. No me la quites, por favor. Aquí estoy, dije apoyando las manos otra vez. Y aquí estaré cuando salgas. Pero a partir de hoy, Oleg, no más mentiras. Ni tú ni yo. El timbre sonó. Nos separaron. Él se alejó sin mirarnos la espalda rígida. El guardia nos condujo a la salida. Afuera ya era de noche. El asfalto brillaba con un barniz de humedad. Me apoyé un segundo en el hombro de Katia. Ella no habló. Su silencio era una manta. En el taxi de vuelta, el móvil vibró. Irina. Respiré hondo y contesté. No más dinero, dije antes de que hablara. Te ayudaré como hermana con médicos con tratamiento. Katia conoce a quienes pueden verte, pero no volveré a pagar por silencio. Acabo de contárselo. La línea se quedó muda. Luego su risa se quebró. Siempre tan heroica, Lena, tosió. Yo solo tuve miedo. Yo también respondí. Durante 40 años. Estoy en tu portal, dijo ella de pronto. Sube. Miré a Katia. Está aquí, dije. Pagamos. Subimos las escaleras como si fueran una colina empinada. En el rellano, Irina parecía hecha de humo, tan delgada, tan pálida, el pelo recogido, una maleta pequeña a sus pies. Sus ojos buscaron los míos con hambre. No pude con la soledad, dijo. Me vine. No me castigues con la calle. No te voy a castigar, respondí y la voz me salió suave. Te voy a cuidar. Si me dejas, entramos. El piso de pronto era una caja demasiado pequeña para tanto pasado. Puse agua a hervir. Saqué 3 tazas. El samovar escupió vapor como una bestia vieja. Irina se sentó con cuidado como si cada hueso le pesara. Katia se quedó de pie, los brazos cruzados, la mirada clínica y compasiva. ¿Por qué ahora?, le pregunté. ¿Por qué el chantaje? Porque me vi morir, dijo ella, y pensé si muero que al menos él sepa, que diga a mi madre y piense en mí aunque sea un segundo. Y me dio rabia, rabia de ti, de tu vida ordenada, de tu piso calentito, de tus fotos. Alzó la vista y se quebró. Luego la rabia me dio vergüenza. Se llevó una mano al pecho. Cerró los ojos. Katia se acercó de inmediato. ¿Te duele? ¿Opresión, náusea? Un poco, susurró Irina. Pasa a veces. Katia sacó el móvil, marcó. 112. Mujer, 62, oncológica, dolor torácico. Probable ansiedad y descompensación. Dirección,
Yo les abrí la puerta aún antes de que sonara el timbre de la ambulancia. El pasillo se llenó de manos azules y voces breves. Oxígeno constantes, vámonos. Irina sobre la camilla me buscó con la mirada de niña que fui y que fue. No me dejes, dijo. No te dejo, respondí. En urgencias, el mundo era un carrusel fluorescente. Katia conocía a todos. Tocaba hombros, pedía favores, traducía palabras que yo no podía entender. Troponinas panel completo, derivar oncología. Verla fue como ver una columna en mitad del terremoto. Quise decirle gracias, solo pude apretar su mano. Nos sentaron a esperar. El reloj de pared tenía un segundo maníaco. Cada salto me perforaba. En algún momento me di cuenta de que llevaba la llave de la taquilla en el bolsillo. La saqué, la miré. La cabeza metálica reflejaba el techo. Abrí el bolso de Katia, busqué un pañuelo, envolví la llave, la apreté hasta que me dolieron los dedos. Entonces supe qué hacer. Vuelvo, en 10 minutos, le dije. ¿A dónde? Preguntó con un gesto. A cerrar algo, respondí. Caminé hasta el río. El Manzanares negro y discreto corría con su paciencia de siempre. Me acerqué a la barandilla. El viento me erizó la nuca. Abrí el pañuelo y miré la llave por última vez. Era un objeto pequeño tonto, y sin embargo había gobernado mi miedo durante semanas. La dejé caer. Un destello de metal, un plop sin eco. El agua se cerró sobre ella como si nunca hubiera existido. El teléfono vibró. Katia vuelve. Están bajando a Irina a observación. Estable. Regresé corriendo. No sentí el cansancio hasta sentarme otra vez en la silla de plástico. Katia me miró con una mezcla de regaño y ternura. Yo le devolví una sonrisa torpe. He tirado la llave, dije sin rodeos. Bien, contestó. Era una prótesis del miedo. Nos quedamos en silencio juntas. El hospital tenía ese olor a lejía y sopa templada que paradójicamente tranquiliza. Cuando por fin nos dejaron entrar a ver a Irina, la encontramos con la piel algo más rosada, los ojos abiertos. «No te mueres hoy», dijo Katia con esa manera suya de convertir sentencias en caricias. «Y mañana tampoco. Vamos a organizarlo. Con papeles, sin amenazas». Irina la miró como se mira a un juez benevolente. Y Oleg preguntó clavando en mí su pregunta como una aguja. «Lo sabe», respondí. Y no se acabó el mundo. Tragué. Ojalá lo hubiéramos hecho antes. Se me llenaron los ojos. No de tristeza o no solo, de ese cansancio limpio que llega cuando por fin se ha dicho la verdad. Katia me pasó un vaso de agua. Bebí. El agua me supo a tierra mojada. Salimos del hospital pasadas las 11. En la puerta, la ciudad sonaba a sirenas lejos y a pasos apresurados. Katia se giró hacia mí. «Mañana hablaré con un colega de trabajo social», dijo. «Veremos lo de Irina». Y sobre Oleg, respiró hondo. «He puesto en orden sus informes médicos antiguos por si el abogado lo necesitara. No puedo prometer nada, pero al menos no estará solo». «Gracias», dije. Era una palabra corta para un universo. Dormí por primera vez en semanas. No porque la vida hubiera mejorado, sino porque, al menos, ya no era una habitación a oscuras llena de cosas sin nombre. Soñé con la casa de campo en primavera, con Igor podando los almendros, con Oleg niño riendo, con Irina tendida al sol, los ojos cerrados sin culpa. A la mañana siguiente me levanté temprano. Lavé las tazas, barrí la cocina, abrí el álbum. Busqué la foto de Irina con el bebé. Durante años quise esconderla. Ahora la saqué del plástico, la limpié con un paño suave y la puse en un marco. La llevé al aparador junto a la foto de Igor y a la de Oleg graduándose. 3 verdades juntas, 3 dolores y 3 amores. El timbre volvió a sonar. Abrí. Era un mensajero. Para doña Elena, dijo dándome un sobre marrón. Dentro había una carta sin remitente, papel barato, letra apretada.
La leí de pie con la respiración congelada. No confíes en Katia. Ya tiene su nueva vida. Te usa. Firmado alguien que sabe. Sentí por un segundo el viejo rastro del miedo subiéndome por la espalda. Luego, con la calma nueva que la noche me dejó, doblé el papel y lo metí en un cajón. Sabía de qué estaba hecho, de la misma podredumbre que me hizo pagar consignas y callar durante años. No más. Cogí el teléfono, llamé a Katia. Contestó al tercer tono. Elena justo iba a llamarte. Se le notaba cansada, pero había una luz contenida en su voz. Irina sigue estable. Y... dudó. Le he pedido a un amigo que hable con Oleg sobre opciones reales, sin promesas, con hechos. Gracias, dije otra vez y me escuché firme. Anoche tiré la llave y esta mañana he puesto la foto de Irina en el salón. Entonces ya has hecho 2 cosas imposibles, respondió. Eso es un comienzo. Antes de colgar, respiré, sentí la lengua pesada con las palabras que llevaba años sin decir. Katia, empecé. Si un día te vas, si haces tu vida, quiero que sepas que entiendo, que te quiero como a una hija, y que esta casa será siempre tu casa. Silencio al otro lado. Luego muy bajo. No me voy a ningún sitio hoy. Estoy aquí. Cuando colgué, la ciudad ya era de día del todo. Abrí la ventana. El aire entró con olor a pan y a tránsito. Me senté a la mesa, serví té en la taza de flores azules y lo dejé enfriar un poco. El vapor dibujó figuras delante de mí. No veía el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo el futuro no era un cuarto sin aire. Era un pasillo con puertas, un pasillo en el que yo podía elegir. La verdad ya había sido dicha, ya no había vuelta atrás, y sin embargo sentí algo parecido a la paz. La vida, a pesar de todo, sigue. Así lo comprendí en los días que vinieron después de aquella tormenta. Había perdido la llave, había dicho la verdad, había visto a mi hijo roto tras una mampara y a mi hermana, desangrándose de culpa, en una camilla de hospital. Y sin embargo, dentro de mí, se abrió un espacio nuevo, como la primera grieta por la que entra la luz en una habitación cerrada durante años. Oleg seguía en prisión preventiva, pero nuestras conversaciones empezaron a ser distintas. Ya no eran un teatro de excusas. Ahora nos mirábamos, aunque fuera a través del cristal, con la crudeza de quienes ya no necesitan máscaras. Mamá me dijo en una de esas visitas con la voz ronca: «Quiero que me sigas llamando así. No me importa lo que diga nadie». Y yo sonreí con lágrimas que ya no eran solo de dolor, sino de alivio. Siempre serás mi hijo, siempre. Irina, por su parte, aceptó el tratamiento gracias a los médicos que Katia consiguió movilizar. Pasé muchas tardes junto a su cama en una habitación blanca que olía a desinfectante y a lavanda barata. Al principio apenas hablaba, avergonzada, con la voz quebrada, de quien teme no tener derecho a nada. Poco a poco empezó a pedirme cosas sencillas, que le trajera mi mermelada casera, que le leyera poemas de cuando éramos jóvenes. Una tarde me tomó la mano con los dedos helados. «Perdóname, Elena. El miedo me volvió cruel, pero tú siempre fuiste más fuerte». Yo apreté su mano mirándola a los ojos. «No fui más fuerte, solo decidí cargar con lo que tú no podías. Y ahora no tenemos que competir, somos hermanas». Katia se convirtió en un puente. Ella, que un día fue solo mi nuera distante, ahora era la columna que sostenía todo, a Oleg, con su presencia discreta, a Irina, con sus conocimientos médicos, a mí, con su compañía silenciosa. Empezamos a vernos casi a diario. Algunas noches incluso se quedaba a dormir en mi casa después de largas guardias y desayunábamos juntas pan con tomate y café con leche, como 2 mujeres de generaciones distintas que de algún modo se habían encontrado a mitad de camino.
La casa de campo en Guadalajara, que durante tanto tiempo había sido símbolo de dolor y herencia disputada, también cambió de sentido. Una mañana de primavera, Katia me llevó allí en coche. Los almendros estaban en flor, el aire olía a hierba mojada y a tierra fértil. Caminamos juntas por el sendero que Igor y yo limpiábamos cada verano. Sentí que los fantasmas del pasado se acomodaban en silencio. «Esta casa no es de Oleg ni mía», dijo Katia mirando los árboles. «Es de la familia, de todos». Asentí con un nudo en la garganta. Era la primera vez que lo entendía así. Con el tiempo, Oleg empezó a escribir cartas desde la cárcel. No eran largas, pero estaban llenas de sinceridad. En una de ellas me confesó: «Quizás necesite este castigo para volver a ser quien era. No sé si Katia podrá perdonarme, pero quiero que sepas que aunque mi sangre venga de Irina, para mí eres mi madre, la única». Doblé esa carta y la guardé en el mismo cajón donde antes escondía la cinta de casete. Era como cambiar una herida por una cicatriz. El verano llegó despacio. Irina logró estabilizarse. Katia decidió rehacer su vida, pero sin alejarse de mí. Empezó a salir con un empresario viudo, Sergio, y pronto me presentó a sus 3 hijos. Aquellos niños, con su energía y sus risas, llenaron la casa de un bullicio que yo creí perdido para siempre. Una tarde, mientras hacíamos tortitas, uno de ellos me abrazó de improviso. «Gracias, abuela». Sentí que se me derretía el alma, porque sí, quizás nunca tendría nietos de sangre, pero la vida me había regalado la posibilidad de ser abuela de otra manera. Y así, entre visitas al hospital, cartas desde la prisión y meriendas en la casa de campo, fui descubriendo que la familia no es una línea recta de sangre ni un apellido escrito en un papel. La familia se construye con lealtad, con sacrificio, con amor, dado incluso cuando parece que no queda nada. Hoy, mientras escribo estas palabras desde mi cocina de siempre, con el samovar brillando en un rincón y el olor a té llenando la estancia, me siento en paz. La verdad salió a la luz, y aunque me arrancó jirones de piel, también me devolvió la dignidad. Ya no vivo para ocultar, sino para acompañar. Si Oleg logra salir adelante, si Irina consigue ganar tiempo, si Katia encuentra la felicidad en su nuevo hogar, entonces yo podré irme algún día tranquila, con la certeza de que pese a los errores, hice lo que pude. Queridos oyentes, gracias por acompañarme en este relato. Tal vez algunos de ustedes también carguen con secretos familiares, con verdades enterradas que pesan demasiado. Mi historia les dice una cosa: la mentira protege por un tiempo, pero solo la verdad libera. Y ahora quiero preguntarles a ustedes, ¿alguna vez han tenido que elegir entre callar o decir la verdad aún sabiendo que podría destruir lo que más aman? Escriban en los comentarios, compartan su experiencia porque sus voces también importan. Gracias por escucharme hasta el final. Si esta historia les ha conmovido, les invito a darle like, a suscribirse al canal y a activar la campanita para no perderse más relatos llenos de emoción, vida y esperanza. Hasta la próxima, y que nunca falte en sus hogares el calor del perdón y la fuerza del amor verdadero.